Listo, pues mira, Andrés, ¿cuándo puedo empezar? Listo, Joan. Ya, listo. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 3. Vamos a presentar el diario del profesor. El grupo está compuesto por Ángela Sánchez, Joan Pacasuca, quien les habla, la tutora es Rocío Gómez. En el contenido tenemos los aspectos cognitivos y los aspectos afectivos. Dentro de los aspectos cognitivos tenemos los criterios de niveles de activación, indicadores porcentuales de activación, tabla de indicadores de activación, semaforización del grupo de los criterios de logro y finalmente conclusiones en la aplicación de la unidad didáctica. En los aspectos afectivos, vamos a recordar las expectativas afectivas. Tenemos la tabla de aspectos afectivos de la tarea 2.1 y el matematógrafo. Bien, entonces, este informe presentamos el diario del profesor desde el aspecto cognitivo, el aspecto afectivo y también la toma de decisiones que se deriva de la observación durante la implementación de la unidad de representación de los números racionales. Mm, Establecemos unos criterios de activación en los niveles de activación y decimos que la activación es total cuando el estudiante logre el desarrollo integral del requerimiento. La activación es parcial cuando el estudiante requiere ayuda para lograr el desarrollo del requerimiento y la activación es nula cuando a pesar de las ayudas y orientaciones facilitadas, el estudiante no logra el desarrollo del requerimiento. Ah, Establecemos también unos indicadores porcentuales de activación a nivel grupal y establecemos la activación total cuando el 75% o más del grupo logra el desarrollo de dicho criterio, parcial cuando el intervalo es entre 40 y 74%, que el grupo haya logrado desarrollar el criterio, y nula cuando menos del 39% del grupo logró la, la activación del criterio. Además, establecemos que los criterios de logro tienen la misma asignación porcentual. Esta es la tabla de indicadores de activación. Establecemos los mismos intervalos. Se habla del criterio de logro 2.1. Mm, Hablamos de una activación total cuando el estudiante reconoce las racionales como una estructura que permite resolver la tarea. Una activación parcial cuando el estudiante considera las unidades continuas como indivisibles y eso está relacionado con el error 20. Y una activación nula cuando el estudiante plantea una estructura diferente a la representación racional y eso está relacionado con el error 21. Esta es una parte de la tabla, no es toda la tabla. Y de aquí pues se sacaría la semaforización, que es el siguiente paso en nuestro proceso. Para cada criterio de logro se dejó un espacio abajo de observación en la implementación, para dejar las observaciones o lo más relevante que suceda mientras se implementa. Esta es la semaforización de los criterios de logro. Entonces aparece el camino de aprendizaje y las estructuras que se pueden desarrollar. Entonces, respecto a las tablas anteriores, el docente va a pintar o a colorear la estructura respecto a lo que corresponde por el grupo. Mm, También establecemos una tabla de conclusiones. Esta se da más como para la implementación o una próxima implementación de la misma unidad. Es decir, para el siguiente año lectivo, cuando nos corresponda nuevamente el grupo o el nivel para el que se desarrolla la unidad. Entonces aparece esta tabla y esta tabla pues es interesante porque nos va a permitir proyectar o ir puliendo o ir perfeccionando la estructura de la unidad didáctica a medida que se vaya implementando. Cosas que nos funcionaron muy bien, cosas que pensamos que se pueden mejorar o que se pueden definitivamente dejar a un lado y aplicar otra estructura. Entonces aparece esta tabla de conclusiones en la cual pues se establecen los mismos colores, amarillo y rojo, para las estructuras relevantes, la cantidad de estudiantes que quedó en cada una, y a modo de ejemplo llenamos esta parte, está de verde, cantidad de estudiantes que quedó en verde y las conclusiones respecto a la estructura que se les aplicó. Entonces, en el,
En el, en el criterio de logro 2.1, el contexto facilita, o más bien el problema facilita mucho que los estudiantes reconozcan la utilidad y la representación racional en la resolución del problema. A continuación están los aspectos afectivos. Queremos recordar cuáles son los aspectos afectivos. El primero es apropiarse de las diferentes representaciones de los números racionales en contextos matemáticos de la medida de la medida y el orden. Y el segundo, segunda expectativa afectiva sería desarrollar interés por matematizar problemas que involucren números racionales en contextos de medida, razón y proporción. Mm, Esta es la tabla de aspectos afectivos. También desarrollamos o diligenciamos un ejemplo con la expectativa afectiva número uno, en donde se establecen bajo, medio y alto para su diligenciamiento. En bajo se establece un 5%, en medio un 20% y en alto un 75%. Para esta expectativa afectiva, bajo los estudiantes utilizan con dificultad la representación de los números racionales con un contexto dado. Medio, los estudiantes utilizan de forma regular la representación de los números racionales en un contexto dado. Y alto, los estudiantes utilizan de forma significativa la representación de los números racionales en el contexto dado. Entonces aquí es como un ejemplo de cómo se diligenciaría esta tabla. Aquí aparece el matematógrafo. Es necesario establecer ahí un criterio y nosotros tomamos el criterio de que cada emoción o cada forma de sentirse o de expresar sus sentimientos respecto a la unidad, respecto al desarrollo de cada criterio, eh, o de toda la unidad más bien, pues se establece un 20% en cada intervalo respecto a los criterios que están abajo enunciados. Yo sabía por qué y para qué debía tratar de resolver la tarea. Y respecto a cada uno, pues establece qué porcentaje de satisfacción o de emoción o de agrado le dio al estudiante. Respecto a la toma de decisiones, pensamos en tres estructuras, tres hilos que nos permitan desarrollar esta toma o más bien profundizar en la toma de decisiones. La primera pregunta es, ¿qué acciones no previstas se desarrollaron durante la implementación? La segunda, ¿se presentó alguna observación relevante en los trabajos escritos? Y por último, ¿qué criterios se utilizó para mitigar las situaciones anteriores? ¿Mm? Respecto a qué se decidió hacer o dejar de hacer, o respecto a qué se decidió dar sugerencias en los trabajos escritos o no. Mm, Respecto a la revisión de la información previa, pues añadimos errores que fueron necesarios para el objetivo 2, el 22, 23, 24, 25 y 26, respecto a la descripción de las actividades nulas. Mm, en este documento no se utilizó la inteligencia artificial. Y aquí están nuestras referencias.